Iniciamos con esta parte, ¿no? De la segunda, que es el ASP. Miren, aquí nos dice, bueno, generalmente la programación tradicional básicamente se ejecuta de esta manera, ¿no? O sea, tenemos un problema, nosotros lo programamos, lo ejecutamos, tenemos una solución o lo que sea y la interpretamos, ¿no? Generalmente es la programación que manejamos peculiarmente, en donde de ahí, bueno, por lo que se basa o lo que tenemos más es cómo vamos a programarlo y cómo vamos a interpretar la salida, ¿no? Aquí la intención de Answer Set Programming es cambiar un poco esa parte de no solo llevar a cabo una programación y una ejecución, sino llevarlo a una estructura más de representación lógica. Entonces, aquí la intención cambia a de que tú cuando tienes el problema lo que buscas es primero modelarlo. Lo modelas, buscas su representación en un programa lógico y lo resuelves. La parte de la resolución, lo que buscas son lo que le llaman aquí los modelos estables. Los modelos estables, bueno, son las soluciones que puedes tener por defecto del problema, ¿de acuerdo? Así diciendo de una manera muy simple, pues básicamente serían como las soluciones más básicas si tú tuvieras una estructura. Ya si la forma va cambiando, bueno, puede generar más soluciones, pero las más básicas serían de que si tú no pusieras nada en entrada, simplemente modelaras el problema, sus soluciones serían esos modelos estables, ¿no? Una solución mínima en donde te daría el resultado. ¿Sale? Y de aquí, pues la idea ya nada más es interpretarlo a la solución, ¿no? Entonces aquí la intención es cambiar esta parte donde dice de programar a modelar y representarlo con un programa de estructura lógica, ¿no? O sea, con la parte lógica y cómo vería, ¿no? Y cómo lo estarías ahí llevando, ¿no? Ese es el paradigma que busca esta programación que se llama de conjunto de respuestas, porque la intención es que todas esas respuestas se van generando de la parte de la programación que tú estructuras de forma lógica. Sale, tú estableces ahí ciertas condiciones, pero no buscando resolverlo de una manera empírica o de una manera que no lleve una secuencia, sino que estructure la parte mediante la lógica. ¿Y cómo lo lleva? Lo lleva mediante ciertas características, ¿no? Como son las que están aquí. Y donde estábamos diciendo, bueno, vamos a tener tres estructuras, ¿de acuerdo? Que van a llevar a esta parte de la programación de manera lógica. La primera es utilizar hechos, o sea, que todos los hechos son proposiciones que se asumen siempre como verdaderas. ¿Sale? Cualquier cosa que tú estás diciendo para esta programación va a ser un hecho verdadero. ¿Sale? Tú puedes decir, bueno, el agua es fría y entonces ya para eso sería un hecho y verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le buscas una negación, pues sería que el agua no está fría, ¿no? Entonces, los hechos son las proposiciones que se van asumiendo verdaderas del problema que tú tienes. Lo vas ahí modelando y entonces dices, bueno, si yo tengo, por ejemplo, si yo quisiera resolver un problema muy simple, como ver si llueve o no llueve, bueno, pues entonces los hechos que yo tendría serían de inicio, por ejemplo, si está nublado o no está nublado. Ese podría ser, el hecho podría ser, está nublado, ¿no? Y entonces sería uno de los hechos a considerar para que tuviera yo ahí ciertas reglas para ver el resultado. Entonces, se basa en esos tres. Primero, los hechos. Son verdadero todo lo que se va asumiendo en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, a menos de que se especifique, pues entonces sería otra parte, ¿no? Pero se asume todo como verdadero. Las reglas son la que indica de qué se derivan los nuevos hechos, ¿de acuerdo? Y son como las estructuras lógicas que van a llevar a un resultado a partir de los hechos.
¿Sale? Entonces, si yo tuviera que decir si está lloviendo, pues entonces yo podría decir, bueno, pues un hecho es que está nublado y el otro hecho es que a lo mejor el pasto está mojado. Y entonces la regla sería de que yo generaría un nuevo conocimiento diciendo, bueno, pues está lloviendo, sí, está nublado y está mojado el pasto. Y entonces, asumiendo eso como las dos partes serían verdaderas, el resultado sería verdadero, en donde tú establecerías que, bueno, pues está lloviendo, ¿no? Entonces estás generando un nuevo hecho a partir de los hechos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces así es como va buscando la programación en ASP de esa manera. Es muy similar a la parte que utiliza el Prolog, si alguien lo ha utilizado, la programación lógica, o bueno, la parte de Prolog es muy parecido, nada más que a lo mejor la sintaxis cambia un poquito, ¿no? Pero aquí entonces asumimos que tenemos hechos verdaderos, reglas que generan hechos a partir de los anteriores, y también tenemos restricciones, que esas restricciones nos limitan las soluciones posibles. ¿Sale? O sea, yo puedo decir, bueno, es que todo puede ser verdadero y me puede generar en una regla me puede generar otro hecho, pero a lo mejor hay cosas que no, que nuestro propio problema están delimitando. Y entonces esas tendrían que ser las restricciones que hacen o acotan la solución que puede tener o el nuevo conocimiento que va a generar. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que va haciendo es que ese hecho, perdón, esa restricción limita a las soluciones. ¿De acuerdo? O sea, ahí puede ser que de repente uno pudiera establecer y decir, bueno, pues es que el hecho va a generar múltiples estructuras, pero la restricción le va a decir, bueno, de todas las estructuras que estás generando, estas no son válidas porque el problema que yo estoy modelando así lo determina. Sí, y aquí en el cuadro azul, por ejemplo, muestra ahí una manera rápida, ¿no? Yo pongo un hecho y pongo que P, si yo pongo P, solamente estoy diciendo que es verdadero, o sea, que existe P. P puede ser la proposición que ustedes quieran, ¿no? Aquí yo tengo la regla y la regla dice que Q es verdadero si P es verdadero. Aquí está. ¿De acuerdo? Y la restricción que yo estoy poniendo es esta que dice not Q. Entonces, donde dice que Q debe ser verdadero. La estructura va en este desarrollo, si ustedes pueden ver aquí, hablamos, por ejemplo, aquí hay un problema así muy simple, ahorita vamos a ver un poco en el código. Aquí nos dice, por ejemplo, hechos, ¿no? Aquí dice, pues Ana y Juan son amigos, o Ana es amiga de Juan, y Juan es amigo de María, y María es amigo de Luis. Entonces aquí los tengo, estos son mis hechos. Sale, yo aquí establezco una regla, aquí se llama una regla de transitividad de amistad. Bueno, para ver quiénes son amigos de quiénes, ¿no? O sea, y bueno, aquí la regla de la transitividad de amistad dice, bueno, X es amigo de Z, si X es amigo de y Y es amigo de Z. ¿De acuerdo? Aquí ya está estructurada la regla, ¿no? Y entonces, si yo digo, a ver, yo podría probar y podría decir, oye, a ver, Ana es amiga de Luis y entonces tendríamos que ver si cumple la regla. Si la cumple, entonces diríamos, ah, bueno, pues sí, son amigos porque es verdadera. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, yo podría decir, Juan es amigo de María, aquí está, y María es amigo de Luis. Y entonces, mediante la regla, yo diría que Juan es amigo de Luis en relación a cómo está estructurada esta regla, ¿sale? Aquí la única restricción que existe es esta. No puede existir una cadena de amistades donde alguien sea amigo de sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, ahorita solo tenemos tres hechos,
pero podría existir una gran cantidad de hechos y al final aquí le estamos poniendo una restricción diciendo, bueno, es que tú mismo no puedes ser amigo de ti mismo. Sale para los resultados. Ya en otro tipo de debates, bueno, ya veríamos una o otra estructura diferente, ¿no? Pero aquí no podríamos llevarlo de esa manera, ¿no? Esta es la restricción. Entonces, yo para ejecutar esto, yo podría ya ir estableciendo una corrida y viendo a ver cuáles son las posibles soluciones y esas soluciones yo las podría tener, pues como la parte de lo que llamábamos las soluciones básicas o como aquí regresamos un poquito, o como le llamábamos aquí, los modelos estables, ¿de acuerdo? Que es la solución más básica que yo tendría, ¿sabe? Con la combinación de todo, ¿sí? Algunos de los operadores para las reglas, en, eh, aquí, por ejemplo, tenemos los operadores comunes donde decimos, bueno, el not, que es la ausencia de un hecho, ¿sale? O la parte de la negación fuerte, que bueno, pues es un hecho falso. Y tenemos las conjunciones y disyunciones, o sea, exactamente igual como la lógica de primer orden, ¿no? O sea, como un OR o como un AND, también lo podemos ir estructurando aquí de esta manera, ¿no? Sale, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, eh, aquí dice que está soleado, sí, no es lluvioso, ¿sale? Y aquí dice, bueno, no es lluvioso si no está soleado. Entonces aquí podemos ir estableciendo esa estructura y a partir de eso podríamos nosotros hacer ciertas inferencias, ¿sale? Esta regla, dice, se define como un caso de exclusión mutua, donde solo puede haber un conjunto de respuestas en el que sea soleado o lluvioso, pero no ambos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra de las partes, otro ejemplo, en donde podríamos tener, por ejemplo, dice, bueno, yo doy un hecho que tengo una tarea 1 y una tarea 2 y tengo dos recursos, ¿de acuerdo? Esto ya son los hechos, son las verdades y nos dice, bueno, la regla dice dos tareas no pueden usar el mismo recurso al mismo tiempo y entonces aquí está la regla donde nos dice, bueno, la asignación de R del recurso con la tarea 1 y la asignación del recurso con la tarea 2, ¿sale? Mientras estas son verdaderas, se podrán realizar siempre y cuando cumplan esto, ¿de acuerdo? Que la tarea 1 sea diferente a la tarea 2, ¿de acuerdo? Entonces, así está la regla. Incluso una de las partes que pueden ver aquí es que, y de lo que sí caracteriza un poco a la parte de la SP es que no necesariamente le estás asignando un valor a algo, sino simplemente le estás asignando y diciendo, bueno, debe de cumplir esto. Y aparte le tienes que poner una restricción, ¿de acuerdo? Porque si tú lo dejas así, en donde dices, bueno, la asignación de R con la tarea 1 y la asignación de R con la tarea 2, mientras las dos tareas sean diferentes, aquí no lleva propiamente la restricción en el recurso, ¿de acuerdo? Ahí nada más lo único que estás haciendo es que estás garantizando que, bueno, la tarea 1 y la tarea 2, bueno, tienen que ser diferentes, ¿de acuerdo? O sea, aquí no debe ser la misma que aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo no podría decir que estoy haciendo la tarea 1 con un recurso y la tarea 2, la tarea 1 también con otro recurso, porque lo que quiero es que se hagan dos tareas diferentes. Y la restricción dice, bueno, el número de recursos, aquí dice, bueno, pues entonces el conteo de la asignación de R tiene que ser, ese conteo tiene que ser mayor a la parte de los recursos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que tenemos es que estamos tratando de buscar que no se utilice al mismo tiempo el recurso, un recurso en esa parte, ¿no? Sí, algunas de las ventajas que puede tener esta parte del SP, bueno, pues es como dice aquí, un enfoque declarativo, es potente para optimizar
y realizar búsquedas. Y bueno, facilita para modelar restricciones complejas. ¿De acuerdo? También tiene algunas desventajas como estas, ¿no? O sea, puede ser ineficiente en problemas grandes sin optimización adecuada, o la curva de aprendizaje inicial puede ser elevada. Sí, porque luego hay que conocer el tema para poder establecer bien las reglas y las restricciones. Entonces, también puede ser que eso nos lleve a que sea muy elevada la curva de aprendizaje y entonces hay que pueda tener uno algún detalle en este sentido, ¿no? Sale, aquí tenemos otro ejemplo. Sí, aquí nos dice la descripción, nos dice 3 personas deben ser asignadas a diferentes tareas sin que se repitan. ¿Sale? Aquí dice, entonces el hecho es que yo tengo una persona que se llama Ana, una persona que se llama Beatriz y una persona que se llama Carlos. Y aquí tengo la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3 ya definidas. Estos son los hechos. La regla de asignación, bueno, pues va a ser que la persona va a realizar una tarea y que no sea, y que no esté excluida, ¿de acuerdo? O sea, y la parte de la exclusión va a ser que no esté repitiendo otra tarea de alguien más. ¿Sale? Y entonces la asignación va a ser para cierta persona cierta tarea. ¿Sí? Cuando sea la tarea, cuando la persona sea, por ejemplo, cuando sea la persona Ana, le vamos a asignar la tarea 1, siempre y cuando que la tarea 1 no se esté realizando con otra persona. ¿De acuerdo? Y entonces las restricciones aquí están, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Yo voy a contar cuántas asignaciones tiene la persona. Y la asignación, si es diferente de 1, pues entonces va a ser una restricción. ¿De acuerdo? Entonces la restricción es que cuando yo cuente y sea diferente de 1, pues entonces se va a aplicar la restricción a esta persona. ¿De acuerdo? La otra parte dice que cada tarea tiene exactamente una persona asignada y es muy parecido donde yo cuento qué tareas están asignadas a la persona y si son más de una, pues entonces también aquí yo aplico la restricción para que no pueda serse asignada, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como estaría ahí estructurada esta parte.